sabían que el gran detective Sherlock Holmes tenía una hermana menor? Bueno, yo no, ¿ustedes tampoco? No. Quien tiene toda esta información es nuestra querida Gaby Cam. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos Bienvenida. esto, qué feministas andamos con esta historia. Claro, así hay que ser. Oigan, me da mucho gusto saludarlos a todos en el estudio. Les cuento que ya llega a plataformas digitales Enola Holmes, que es una película basada en la historia de la hermana menor de Sherlock Holmes, que fíjense que tiene un trasfondo muy bonito esta película. Es protagonizada por Millie Bobby Brown, que la conocemos por Stranger Things como Eleven. Pero el trasfondo que tiene esta película es muy interesante porque resulta que la hermana de Sherlock creció con su mamá, que en esta película la interpreta Helena Bonham Carter, y la mamá como que siempre la estuvo inspirando a que ella siguiera su propio camino y a que no se adaptara a las reglas de la época, que era, pues, ser una señorita, busca con quién casarte, haz esto, haz lo otro. Sí, claro. Entonces, bueno, la mamá desaparece en medio de toda esta aventura y los hermanos regresan a buscar a Enola Holmes para ayudarla a resolver el misterio. Entonces, es una película de misterio, pero que, en efecto, como bien dices, Addis, tiene un lado feminista muy bonito y muy inspirador, donde los personajes rompen un poco con los estereotipos. Y bueno, además tiene un súper elenco. Ya estamos viendo ahí a Millie Bobby Brown, está también Henry Cavill, que lo hemos visto como Superman, y aquí es Sherlock Holmes. ¿Ya qué le falta, va? ¿Qué le falta a ese hombre ya de hacer? Todo. Y bueno, también sí, ya ha hecho de todo. Está Sam Claflin también. Es una cinta muy bonita y sobre todo creo que la puede disfrutar el público adolescente, ¿sabes? Las chavitas de 16, 17 años, porque sí habla mucho de perseguir tus sueños y de buscar ser quien tienes que ser sin importar lo que los demás opinen. Y justamente sobre esto me platicaron un poquito a distancia Millie Bobby Brown y Henry Cavill. Vamos a ver qué fue lo que dije. Cuéntanos. Seen you all around the world and now you're in my place, so welcome. Yeah, thank you very much. Thank you for the invite. What do you think is the most inspiring feature of Enola that could be useful for women nowadays? Oh, I think the most important message in the story would be that you can be whoever you want to be. And that is the underlying message, which I think really carries through. It's about equality as well, but no matter who you are, be who you want to be, because don't try and be someone else. Don't try and conform to the rules of a society which says you must be this, you must do that job. Be who you want to be who you are naturally. And that's who Enola is. That's what Enola does. And for me, that was the most beautiful part of doing this movie. I have to tell you that I see a lot of similarities between Enola and you, because it seems to me like you also chose to have an unusual job for someone your age, you know? And I was wondering if you remember what was the main obstacle you had to overcome to actually become who you wanted to be. I mean, I guess it's dealing with the criticism, because I'm a 16-year-old girl that is in a very much an adult world. So I work with a lot of adults. I deal with, some would say, adult situations. And, you know, having adults say really not very nice things about you, it can be really detrimental to, like, a young person like myself. And I know that young people go through it in school. I go through it in a little different way, but it's still the same thing. You're Henry Cavill. You're not, you know, you're a great star and a great actor and also a very nice person. So what has been the greatest obstacle you've overcome? Well, first of all, thank you very much for saying those things. That's very nice of you. The greatest obstacle I've overcome, I think, and this may sound like a bit of a boring answer, but I think it's probably myself. It would be self-doubt. I think our minds are incredibly powerful tools, and if we don't use them in the right way, if we don't make sure that they stay positive, then they can be quite destructive, and they can bring about our own downfall. I wouldn't say that's boring. I think that's very, very common. And I wouldn't be saying you're a nice person if I didn't think so too. Well, you have been nice to me.
Thank you. Sí se ve re buena gente. No, oye, a ver, Gaby, querida, te tengo una pregunta. Millie Bobby Brown, estrella de Stranger Things, de la serie. ¿Cuántos años tiene? ¿16, 17? Es que parece que se hizo algo en la cara, algunas operaciones. Se ve mayor. Ajá. Se habrá hecho. Sí, se ve mayor, ¿verdad que sí, Mona? La han criticado mucho también por eso, ¿no? Sí, en realidad, de hecho, si estás viendo las imágenes de la película, te darás cuenta de que en la película sí se ve de su edad. Tiene 16 años, pero creo que tiene más que ver, porque fíjate que he tenido oportunidad de entrevistarla un par de veces, y tiene más que ver con su estilo personal, o sea, con cómo es ella fuera de la pantalla, porque en realidad ella se arregla como más grande normalmente, entonces siempre está muy maquillada, incluso tiene una línea de maquillaje y demás, pero sí se ve de su edad, más bien es como que a ella le gusta verse más grande. Y pues a mí me da mucho gusto cómo ha triunfado. También, Mona, acabas de ser testigo de la primera y probablemente única vez en la que Henry Cavill va a estar en mi casa a distancia. Lo vimos. Sí, no, te vimos. Oye, Gaby Cam, pero es que eso es lo que todas las mujeres a esa edad hacen, quererse ver mayores. Ya nos queremos ver menores. Sí, no, ya llegará esa edad, Gus, ya llegará esa edad donde diga, híjole, ya mejor le voy a bajar unos años. Claro. Gaby Cam, gracias. Te mandamos un abrazo y un beso. Yo también, adiós, que les Gusto vaya bien. saludarte. Ay, Gaby. Gaby Cam, nuestra experta en cine.